mientras éramos enemigos de Dios, Jesús murió por nosotros. Así es el estado natural del hombre, un enemigo del gran Dios en el cielo. Y el hombre, en su estado pecaminoso, no puede obedecer a Dios. Nadie haga lo bueno, nadie entienda, todos se desviaron, nadie busque a Dios. Romanos 3. Pero Dios, viendo la miseria del hombre, tuvo amor para con nosotros. Dios envió su único Hijo, Jesucristo, y por medio de la sangre de Él estamos limpiados de nuestro pecado. Dios nos reconcilió nosotros a Él. Su amor eterno es lo que nos salva de nuestro sufrimiento, de nuestra miseria bajo pecado y muerte eterna en las llamas del infierno. Este amor en la elección es el amor más grande que hay. Dios nos rescató del abismo del fuego ardiente. Dios nos rescató de una muerte eterna. Salvación es la expresión del amor más grande que hay. Porque cuando Dios dice, hazaos corazón nuevo, y nosotros no somos capaces de obedecer esto, Dios dice, yo les diré espíritu nuevo. Cuando el hombre ve a sí mismo, para el pecador malvado que es, empieza a entender su naturaleza pecaminosa. El hombre no es capaz de buscar la verdad, dice la Biblia. Es incapaz de llegar a un entendimiento de la verdad. 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hay una luz en los hombres que proviene de Dios. Juan 1:4 y 5 dice, en él, Jesús, estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Aunque esta luz es presente, el hombre no la puede comprender. Tinieblas aquí significa que el hombre es destituido de entendimiento espiritual, como dice en 1 Corintios 2:14. La respuesta a este problema viene pocos versículos después. En versículo 13 de Juan 1 dice, los cuales son engendrados no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La salvación es un don de Dios, es algo que solamente Dios puede hacer. El mundo no conoce a Cristo porque es completamente malvado. Este es libre albedrío. El hombre no tiene libre albedrío. Jeremías entiende esto y en sus palabras dice que son inútiles a menos que Dios obre en el corazón del hombre. Porque el hombre no puede querer su propio entendimiento. Mire lo que dice en Jeremías 10:23. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina el ordenar sus pasos. El hombre solamente puede conocer a Dios si Dios da la habilidad de conocerle. El entendimiento viene de Dios. Jeremías 24:7 dice lo mismo. Y les daré corazón para que me conozcan, porque yo soy Jehová y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Moisés dice esto en Deuteronomio 29, versos 2-4. Moisés, pues, llamó a todo Israel y les dijo, vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Las grandes pruebas que vieron tus ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero Jehová no os dio corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír, hasta el día de hoy. Jesús dice esto en Mateo 16.
versos 16 y 17. Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. El apóstol Pablo dice esto en 1 Corintios 12:3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Juan el Bautista dice la misma cosa en Juan 3:27. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le es dado del cielo. Pablo diría la siguiente, si la voluntad del hombre puede escoger a Dios de su propio poder, Filipenses 2:13, porque es Dios el que en vosotros obra así al querer como al hacer por su buena voluntad. Y Juan 6:44 cierra el caso sobre libre albedrío que no existe. Dice Jesús, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Libre albedrío es vano y sin fruto. Dios tiene que traer el hombre a sí mismo. Ningún hombre puede ser salvo de su propia voluntad, de su propio poder. Dios tiene que enseñarle la verdad. Pero todavía existen algunos que se quejan que la Escritura no tiene sentido si Dios manda lo que el hombre no puede cumplir. ¿Se acuerdan el ejemplo de Faraón? Faraón era el rey de Egipto y tuvo al pueblo de Israel en esclavitud. Dios mandó a Faraón, deja ir a mi pueblo. Esto era la voluntad revelada, el mandamiento. Deja ir a mi pueblo. ¿Faraón podía obedecer esto? No, era imposible. La Biblia nos dice que Dios endureció su corazón para que no dejara ir a su pueblo. Esta era la voluntad secreta de Dios. Lo que Dios manda, Dios no siempre quiere. Hay una diferencia entre los mandamientos, la voluntad revelada, y la voluntad secreta, lo que Dios quiere. Faraón no pudo dejar ir al pueblo de Israel porque la voluntad secreta de Dios era diferente. En Éxodo 4:21 leemos esto. La Biblia dice, y dijo Jehová a Moisés, cuando hubieres vuelto a Egipto, mire que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Debemos obediencia a los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios son su voluntad revelada en su palabra. Es nuestro deber obedecer la palabra y nuestra culpa si no lo hacemos. Es por los medios de la palabra en que Dios cumple su decreto eterno en la salvación de los elegidos. Y que Dios desea la salvación de otros en que los llama al arrepentimiento. No hacer lo que Dios manda o hacer lo que Dios prohíbe, aunque en nuestra omisión o comisión sea la voluntad secreta de Dios es cumplida, igual es pecado. Dios manda que todos obedecen, pero Dios no quiere que todos obedezcan. Dios quería que Faraón dejar ir al pueblo. No, pero Dios mandó esto, deja ir a mi pueblo. Dios no quería esto. Y tenemos prueba de esto en la Biblia. Dios endureció su corazón para que no dejara ir al pueblo. Entonces, lo que Dios manda no es siempre lo que Dios quiere. La voluntad revelada y la voluntad secreta es diferente. Dios no puede fracasar de su meta. Pero esto es lo que dicen los arminianos cuando dicen que Dios quiere que todos sean salvos. Es lo que Dios quiere. Y si no son salvos, entonces, ¿qué pasa? Dios fracasó de lo que Él quiere. Porque según ellos, Dios quiere que todos van al cielo.
Y sabemos que la mayoría no van al cielo, la mayoría van al infierno. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Dios fracasó? No, ellos no entienden la voluntad de Dios. Escucha Romanos 9:19, dice, ¿quién ha resistido a su voluntad? Y los siguientes versículos explican que nadie puede resistir la voluntad de Dios. Y si Dios quiere que todos estén en el cielo y muchos están en el infierno, ¿Dios no sería muy triste? ¿Dios no sería triste en el cielo llorando por lo que está pasando a su creación? ¿Dios no sería vencido por la voluntad del hombre en la salvación? Salmo 115:3 dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Daniel 4:17, el Altísimo señorea en el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da. Daniel 4:35, y todos los moradores de la tierra son estimados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien estorbe su mano y le diga, ¿qué haces? Isaías 46:10, que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no he hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Isaías 14:24, Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Y el fracaso de las intenciones de los hombres malvados es algo que hace Dios en el cielo. En Salmo 2:4 dice, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Isaías 8:10, tomad consejo y será frustrado, proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. Este es el Dios de amor, quien te quitó del fuego ardiente. No por lo que eres justo, nadie es justo. No por lo que haces el bueno, nadie haga lo bueno. No porque amas a Dios, sino porque Dios te amó. Esto es el amor eterno de Dios en la salvación para con sus hijos. Nosotros no podemos cumplir los mandamientos de Dios de nuestra propia fuerza. Este es un don de Dios por medio de su gracia. Dios obrando en nuestros corazones. Nada en la Escritura implica que el hombre es capaz de obedecer a Dios. En ninguna manera hablan sobre la habilidad del hombre para cumplir los mandamientos de Dios. Ellos que estudian la gramática dicen la misma cosa, que no hay nada en la gramática que dice que el hombre es capaz de obedecer a Dios. La gramática no enseña esto. La teología no enseña esto. Los teólogos no dicen que no hay nada que implique que el hombre es capaz de obedecer a Dios. Pero los arminianos, en su razón natural, nos dicen, la Escritura no tiene sentido si Dios manda lo que nosotros podemos cumplir. Si nosotros no podemos cumplir los mandamientos, la Biblia no tiene sentido. Los que estudian gramática no están de acuerdo. Los teólogos no están de acuerdo. Este es por medio de la razón del hombre pensando en esto. La Biblia nos enseña otra cosa. En Ezequiel 18:31, la Biblia dice, hazaos corazón nuevo y espíritu nuevo. El texto nunca dice que el hombre es capaz de hacer esto. Y lo que es más, en capítulo 37, versículo 14, Dios da lo que Él manda. Aquí dice, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Dios manda algo que el hombre no es capaz de hacer, pero después dice, yo les daré espíritu
nuevo. Yo les daré corazón nuevo. ¿Para qué me entienden? ¿Para qué sean salvos? Esto es el amor eterno de Dios en la elección. Este es el amor más grande que hay, que mientras nosotros éramos enemigos de Dios, Jesús murió por nosotros. Mientras nosotros estamos yendo al infierno, Dios nos sacó fuera del infierno. Romanos 3:20 dice, pues por la ley es el conocimiento del pecado. Este es un propósito de la ley, para mostrar al hombre que es corrupto, que no tiene poder de sí mismo. La ley condena y el hombre reconoce que no puede hacer nada para ser salvo, porque no puede obedecer los mandamientos de Dios. Y cuando el hombre llega a este entendimiento que Dios le da, se arrepiente, Dios le da arrepentimiento para la salvación. Esta es la razón que Dios da mandamientos que el hombre no puede obedecer, para que el hombre llegue a un entendimiento espiritual de su condición verdadera, que sin Dios y sin la gracia de Dios, el hombre está condenado, para saber que la salvación es de Dios. Y cuando Dios da gracia, toda nuestra vida cambia. Si tú eres un gran pecador como yo, y como el apóstol Pablo dice, yo soy el primero de los pecadores, entonces ustedes entienden lo que estoy hablando. Que la gracia de Dios es el don más grande que hay. Que no hay un don más grande que la salvación. Cambia nuestra vida para siempre. Cambia nuestra eternidad. La voluntad está hecha libre. Cuando un hombre es regenerado por el Espíritu de Dios, Dios le da un nuevo corazón. Los teólogos dicen que su voluntad está hecha libre para hacer el bien, pero únicamente por la gracia de Dios. En antes, nuestra voluntad, nuestros deseos estaban atados a nuestra naturaleza malvada. Pero en la regeneración Dios nos da un nuevo corazón, un nuevo espíritu, para que podamos obedecer a Dios. En antes era imposible obedecer a Dios. Ahora nuestra voluntad, dicen los teólogos, está hecha libre para obedecer a Dios. Esto es lo que significa que la voluntad está hecha libre. El concilio de Orange en 529, en Canón 13, escribió sobre libre albedrío. Dice, el libre albedrío que fue destruido en el primer hombre, Adán, puede ser restaurada únicamente por la gracia de bautismo. Por lo que fue perdido, puede estar devuelto únicamente por Él quien era capaz de darlo. Por eso la verdad declara Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aquí habla sobre la salvación de Dios. En antes nosotros éramos esclavos al pecado, no podíamos obedecer a Dios. Pero cuando Dios nos da el nuevo corazón, el nuevo espíritu, cual es un don de Dios, nosotros estamos libres para obedecer a Dios. Esto es el bautismo espiritual. Si el Hijo os libertare, libre es. En los cánones de Dort dice la misma cosa. La tercera cabeza, artículo 16, donde rebelión carnal y resistencia prevaleció anteriormente, una obediencia espiritual lista y sincera empieza a reinar, en la cual la restauración verdadera y espiritual de la libertad de la voluntad consiste. Otra vez leemos en este sínodo que dice la misma cosa. En antes nosotros no éramos libres para obedecer a Dios. Era imposible obedecer a Dios. Pero cuando Dios da el nuevo corazón, cuando Dios da el nuevo espíritu, se llama la regeneración. Ahora somos capaces de obedecer a Dios. En antes no queríamos el bien, pero ahora que somos hijos de Dios, queremos el bien.
La Biblia, el apóstol Pablo habla sobre esto en Romanos, diciendo que hay una lucha ahora entre la carne y el espíritu. Todavía tenemos la naturaleza pecaminosa. Entonces, todavía nuestra carne desea el pecado. Pero ahora tenemos un nuevo espíritu en nosotros que quiere las cosas de Dios. Y antes no queríamos las cosas de Dios. Ahora con el nuevo corazón que Dios nos da, nuestra voluntad está hecha libre. Dice Concilio de Orange, dice los cánones de Dort, pero esto no es todo. La Confesión de Fe de Westminster, y hay mucho más que dicen la misma cosa. En capítulo 9, 13, dice, en sección 3, dice, el hombre, por su caída a un estado de pecado, ha perdido absolutamente toda capacidad para querer algún bien espiritual que acompañe a la salvación. Por tanto, como hombre natural que está enteramente opuesto a ese bien y muerto en el pecado, no puede por su propia fuerza convertirse a sí mismo o prepararse para la conversión. Aquí lo que hemos estado estudiando, la Confesión de Fe de Westminster dice, el hombre de su propio poder no es capaz de escoger a Dios. Romanos 3, nadie busque a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Dios busca a nosotros. Dios es el que quita el corazón de piedra y nos da el corazón de carne para que podamos creer. Y escucha lo que dice después en esta misma confesión de Westminster. Cuando Dios convierte a un pecador y le traslada al estado de gracia, le libra de su estado de servidumbre natural bajo el pecado, y por su sola gracia lo capacita para querer y obrar libremente lo que es espiritualmente bueno. A pesar de eso, sin embargo, por razón de su corrupción que aún queda, el converso no solo ni perfectamente quiere lo que es bueno, sino quiere también lo que es malo. Y esto es la lucha de cual habla el Espíritu Santo. Ahora nuestra voluntad está hecha libre para hacer el bien. Y antes era imposible hacer el bien. En Proverbios Dios dice que cuando los malvados salen a trabajar es pecado, porque ellos no quieren bien, porque tienen una naturaleza completamente corrupta. Pero cuando Dios quita ese corazón de piedra y da el corazón de carne, nosotros estamos hechos libres para obedecer a Dios. Esta es la doctrina histórica que vemos. Concilio de Orange, Sínodo de Dort, la Confesión de Fe de Westminster. Y hay mucho más, pero yo creo que esto es suficiente para probar que esta doctrina es la doctrina histórica y ortodoxa de la fe cristiana. Que antes de la salvación el hombre es completamente incapaz de obedecer a Dios, pero después, cuando Dios da el nuevo corazón, el hombre está hecho libre para obedecer a Dios. Y antes no podía obedecer a Dios, ahora puede obedecer a Dios. Esta doctrina empezó con San Agustín en el V siglo. Y hoy en día las iglesias reformadas, anglicanas, presbiterianas, bautistas reformadas, creen esta doctrina, pero la mayoría de los otros rechazan lo que la Biblia enseña y lo que la iglesia ha enseñado a lo largo de la historia. Las sectas hoy en día rechazan la fe ortodoxa, rechazan la fe histórica, y estas sectas tenemos que rechazar a ellos. Las nuevas doctrinas que ningún teólogo ha encontrado en toda la historia de la iglesia, que no está escrito en ningún credo ni confesión, hay que rechazar, porque un poco de lauda toda la masa. Abre la Biblia, Romanos capítulo 8. Ahora para ver nuestro nuevo estado en que estamos, vamos a leer Romanos 8, 32 a 34.
Y aquí en Romanos 8:32 la Biblia dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Aquí está hablando sobre la salvación, está hablando sobre la misericordia de Dios. Y dice, Dios el Padre que nos dio su Hijo, que entregó su propio Hijo. Ahora piensa si tienes hijos. ¿Vas a entregar tu propio hijo para morir por un enemigo? Porque la Biblia dice, nosotros éramos enemigos de Dios y mientras éramos enemigos de Dios, Jesús murió por nosotros. Esto es el amor eterno de Dios en la elección, que Dios entregó a su Hijo para sus enemigos. Nosotros éramos enemigos de Dios mientras Jesús murió por nosotros. Y después el apóstol Pablo dice aquí, el que hizo esto, Dios que hizo esto entregando su Hijo para nosotros, a sus enemigos, ¿no nos dará todas las cosas? Si nos dio su Hijo, ¿no nos dará cosas menores que esto? No hay nada más grande que la vida de Jesucristo, lo que el Padre entregó para nosotros. Si Dios nos dio esto, ¿no nos va a dar todas las cosas? Y la respuesta que el apóstol Pablo está diciendo es sí, todo es de nosotros, dice la palabra de Dios, todo es para nosotros. Dios nos dio la creación para nosotros, para disfrutar la creación. Después en 33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Entonces aquí el apóstol Pablo está diciendo, Jesús murió por nosotros. Ahora, ¿quién va a acusar a los elegidos cuando el diablo viene diciendo, tú no eres un hijo de Dios, mira el pecado que hiciste, te caíste de gracia, mira este gran pecado que cometiste? Tú no eres un hijo de Dios. El apóstol Pablo está diciendo, no, ¿quién te acusará? Dios es el que justifica. El don de la salvación es de Dios y nadie puede quitar este don de nosotros. Después, en estos versículos que siguen, el apóstol Pablo habla sobre nada puede quitar el amor de Dios para sus hijos. En versículo 34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió y más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces otra vez el apóstol Pablo está diciendo, aquí es otra razón que nadie puede quitar la salvación que Dios nos dio. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó. Porque Jesús vive en el cielo. Y en este momento dice que Jesús está intercediendo por nosotros. Jesús está orando por nosotros. Y tenemos el ejemplo de Pedro. Jesús vino a Pedro diciendo, Pedro, Satanás viene, Satanás quiere hacerte caer. Pero Pedro, yo he orado por ti. Si tú eres un hijo de Dios, Jesús está orando por ti. Y la voluntad de Jesús, la voluntad de Dios nunca fracasa. Lo que Dios quiere cumplir, Dios es poderoso para cumplir. Mire lo que dice después en estos versículos 35 en adelante. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra criatura nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la promesa que tenemos. Pablo dice, no hay absolutamente nada que nos puede separar del amor de elección de Dios. ¿Quién condenará? Dios es el que justifica. Si tú eres un hijo de Dios, Dios te ama. Y nada, ni nadie puede separarte de este amor eterno de Dios. Toma consolación en las palabras del apóstol,
que tu salvación es seguro, que Dios mismo y únicamente Dios quitó tu corazón de piedra y lo reemplazó con un corazón de carne. Y el que empezó la buena obra en tu vida va a cumplir la buena obra en tu vida. Nadie ni nada nos puede separar del amor de Dios que hay en Jesucristo.